Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal La Vía de Janda Silva. Espero se encuentren muy bien y que comiencen esta semana con mucho éxito para sus vidas. Amigos, continuamos con lo que viene siendo parte de las fuentes de alimentación conmutada. Hoy vamos a hablar de algo muy importante como es básicamente las órdenes de encendido manualmente. ¿Para qué sirve una orden de encendido manualmente? Una orden de encendido manualmente sirve para saber si propiamente la tarjeta de fuente está trabajando correctamente. En la mayoría de los casos, amigos, las fuentes de alimentación, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Como el G, por ejemplo, como Sony, ¿verdad? Vienen en un estado que se conoce como estado off, es decir, apagadas. Las órdenes de encendido en la mayoría de los casos vienen en algo que se conoce como off, ya apagadas. Sin embargo, hay excepciones. Algunas fuentes vienen en lo que se conoce apagadas. Me faltó la A y la S. Perfecto. Sin embargo, hay fuentes de alimentación que vienen en el modo on. Esto se conoce como encendida o vamos a ponerlas así, activadas. En la mayoría de los casos, quien maneja la orden de encendido es la marca que se conoce como Samsung. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando están diagnosticando televisores Samsung que al sacar el conector de la fuente de la main, el backlight enciende automáticamente. ¿Por qué? Porque todas sus fuentes de voltaje están en modo activadas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento de que usted conecta una tarjeta electrónica, ella entrega todos los voltajes. No hay ningún switcheo. ¿Me explico? Ahora bien, en la mayoría no vienen de modo on, sino que vienen en modo off. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve básicamente este método de comprobación manual, ¿ya? Se hace para comprobar el estado propio de la fuente de alimentación de un equipo, para saber si la fuente de alimentación está entregando todos sus voltajes a la salida correspondientemente. Y de esta manera descartar si el problema viene de la main o viene de la fuente de alimentación. Recuerden, las fuentes de alimentación que vienen en estado on van a necesitar del voltaje que se conoce como standby. El voltaje típico de standby puede ser 3.3, en algunos casos puede ser 5V y en otros casos puede ser 12V. O también se ha visto en el G de 7,8 voltios aproximadamente. Estos son los voltajes típicos de la fuente de standby. Quiere decir que en el momento de tú conectar una tarjeta electrónica, el voltaje de standby se tiene que hacer presente. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el voltaje de standby, no podrás dar la orden de encendido, muchachos. Si no tienes el voltaje típico del standby a la salida, no puedes dar la orden de encendido ni queriendo, ¿ya? Entonces usted va a conectar la tarjeta, va a buscar el conector de salida. Conector de salida que va a la main. Ponga así, que va a la main. Ahí lo tenés. Vamos a suponer esta. Mira, aquí yo tengo esta tarjeta. El conector, aquí yo tengo dos conectores de salida. Un conector que va para la parte del backlight. Esto es una fuente que va a alimentar un aparato que tiene lámpara CCFL. Es un conector que va para el backlight. Y el otro conector es básicamente el que va para lo que viene siendo la mainboard. Ahora bien, el conector de salida que va para la main va a tener diferentes nombres. Es decir, va a venir, por ejemplo, 10 pines y cada uno de esos pines va a traer una correspondiente serigrafía, un nombre. En el caso de esta fuente, ¿verdad? Que no sé de qué marca es en sí, me dice que habla de DIME 12B, 12B, GND, 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 24B, 24B, PS, 5B y más abajito 5B también. Ahí está. Entonces, para dar la orden de encendido, usted va a verificar el voltaje standby. ¿Cuál sería el voltaje standby? ¿El de 12, el de 24 o el de 5? El más pequeño. En la mayoría de los casos, el voltaje standby es el más pequeño. En este caso sería 5V. Y usted va a buscar otra terminal que en muchos casos va a venir con nombres diferentes.
Los más comunes son, por ejemplo, aquí dice uno que se conoce como PS. No hay ninguno otro que diga algo así. Bien, el PS, Power Supply, viene de allí. PS, esos dos, tanto el 5V, que es el 5 voltios standby, y el PS es donde tú debes dar la orden de encendido. Tú vas a dar una resistencia, puede ser de 1K perfectamente, sin ningún problema, o un poquito menos, y hace el puenteo. Este puenteo es recomendable hacerlo con la fuente de alimentación desenchufada. Una vez que ya haya soldado la resistencia de 1K entre 5 voltios y PS, ahí justamente se activa la orden pasándola de apagado a encendido. Y en ese caso tiene que aparecer los otros voltajes, típicamente 12V y 24 voltios. Si ya en estos casos no aparece el voltaje, propiamente la fuente de alimentación tiene un problema. Puede ser un problema de que los conmutadores no estén haciendo su trabajo de conmutación, de que el oscilador no esté funcionando, o de que el octocoplador, que en el momento de dar la orden de encendido, está dañado también. Eso es un caso particular que muchas veces el octocoplador se daña y no se activa la orden de encendido. Me explico. Solo por un octocoplador. Ojo con eso. Ahora, esta es una fuente, no recuerdo si es un televisor Haier o algo así por el estilo, esta fuente. De esa manera se da la orden de encendido. Correcto. Ahora, vean esta. Esto es otra fuente. Aquí también ubicamos, lo primero que debemos hacer, entender que debe entregar el voltaje standby y ubicar su conector de salida. Mira, aquí está el conector de salida. ¿Qué dice el conector de salida? Mira, dice acá. B12, B12, GND, 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 B5, B5, STB, PSON, B5, B5, GND, GND. Mira lo que dice acá. STB, standby. ¿Y qué más? PSON. Dice, la otra fuente dice STB y luego el otro dice PS-ON. Entre estos dos terminales usted debe dar la orden de encendido. Algunos lo hacen directamente, yo no lo recomiendo. Recomiendo utilizar la resistencia de 1K. ¿Ya? Muy bien. Vamos a buscar otro método. Mejor dicho, otra fuente de alimentación. Mira, tengo una fuente de alimentación LG. Vuelvo y busco el conector de salida. Hay dos. Este es para el backlight, no me interesa, busco este. Es un conector más pequeño. ¿Qué dice? Mira. MS, PDIN, GND, GND 13.2, 13.2, 13.2, GND 13.2 y Power On. ¿Te estás dando cuenta que dice un solo voltaje? Bueno, aquí en este caso no hay un voltaje pequeño que diga 5 voltios, 5.1, 3.3. Si sale un solo voltaje a la salida, amigos, ese señor del voltaje correspondiente que solamente te da la salida es con quien tú debes dar la orden de encendido. Aquí sería entre 13.2 y Power On. Aquí sería entre 13.2 voltios y P, ¿qué dice la señal? PWR, aquí dice PWR-ON. Así. Llevas de nuevo la resistencia de 1K, correcto, y ahí básicamente activarás las demás fuentes. Ejemplo, la del backlight, por ejemplo. O lo que va a pasar con esta fuente es que entrega un voltaje un poco menos de 13.2. Y luego va a aumentar a 13.2. Ya, esto es una LG, típicamente entrega 7.8 voltios. Perfecto. Vean esta Sony. Vean esta Sony. Obviamente vuelvo a hacer lo mismo. Ubico el conector no que va para el backlight, sino el que va para la main. Aquí lo tengo. Este es el que va para el backlight. Este es el que va para la main. Correcto. Fíjate, aquí hay varios terminales. Hay muchos terminales en esta salida que me están hablando de, mira, STB 3.3, AC Off Detect, Power On, dice AU 12 voltios, tierra, regulador, TECON, está para manejar otras señales también acá. Esto es una fuente más completa.
Y aquí sería entre STB 3 voltios y Power On. Aquí dice Power On en este caso, mira. Dice así, STB y sería, aquí dice Power, así, Power On. Te cambia, amigos, te cambia. El terminal de Power On te cambia para P On, PS On, PS, Power On. ¿Ves? Hay varios. Aquí, por ejemplo, te pusieron PWR de Power. Aquí te pusieron Power, por ejemplo. Te va cambiando, amigo y compañero, te va cambiando. Ahora, debes de saber algunas cosas. Algunas fuentes de alimentación manejan doble orden de encendido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en algunos casos solamente basta con dar una orden de encendido, pero en otros casos se necesita dar doble orden de encendido. Ejemplo, en algunos casos, algunos conversores necesitan esa doble orden de encendido porque simplemente con una orden van a poner a funcionar una parte de voltaje y con la otra orden ponen a funcionar el otro conversor para entregar, por ejemplo, típicamente un voltaje para lo que viene siendo el backlight. Ya, espero te haya servido esta pequeña información con referente a cómo dar la orden de encendido. No voy a hacer la práctica en sí porque he hecho esa práctica en mis otros canales, simplemente para que tengas una idea de cómo dar la orden de encendido. Bendiciones para todos. Recuerda, esto te sirve para comprobar el estado propiamente de la fuente de alimentación. Si el voltaje de salida no lo saca la fuente de alimentación al dar la orden de encendido, tienes un problema directamente en la fuente de poder. Bendiciones para todos.